Nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca imaginé que el miedo a la soledad y a sentirme insuficiente me llevaría a cometer uno de los mayores errores de mi vida. Pero hoy quiero desnudar mi alma y contarlo, porque guardar este secreto durante tanto tiempo me ha destrozado por dentro, y tal vez al compartirlo, pueda encontrar un poco de paz o evitar que otra mujer repita lo que yo hice. Desde joven siempre me sentí insegura, como si no fuera suficiente para nadie. Cuando conocí a Daniel, mi esposo, pensé que al fin había encontrado un hombre que me daría esa estabilidad y seguridad que tanto había buscado. Al principio todo era hermoso, era atento, cariñoso, detallista, y me hacía sentir que yo era el centro de su mundo. Nos casamos, tuvimos una hija, y creímos que el futuro estaba lleno de promesas. Pero con el paso de los años, las cosas cambiaron. Daniel comenzó a mostrarse frío, distante, pasaba más tiempo fuera de casa y apenas me miraba a los ojos. Yo intentaba recuperarlo, hacía todo lo posible para agradarle, me arreglaba, cocinaba sus comidas favoritas, planeaba viajes, pero nada parecía bastar. Y cada vez que lo veía mirar su teléfono con una sonrisa que no me regalaba a mí, sentía que se me partía el corazón. Entonces empezó a crecer en mí un miedo descomunal, el miedo a ser abandonada. Me aterraba la idea de que Daniel me dejara por otra mujer, de quedarme sola con mi hija, de que mi vida se convirtiera en un fracaso. En mi desesperación, empecé a pensar de maneras retorcidas. Y fue ahí donde tomé una decisión que hoy me pesa como una losa en el alma. Mi hija, Camila, ya era una adolescente en ese entonces, con apenas 15 años. Era hermosa, dulce, con una inocencia que yo no merecía corromper. Pero en mi mente enferma pensé que si Daniel veía en ella una razón para quedarse, si de alguna manera lograba que él la tomara como parte inseparable de su vida, jamás podría abandonarnos. No hablo de algo físico, no, jamás hubiera permitido algo así, pero sí de manipular emocionalmente la situación. Comencé a empujar a Camila hacia su padre, a ponerla en el centro de nuestra relación. Le decía constantemente a Daniel cosas como, mira cómo te admira tu hija, ella necesita tanto de ti, eres su héroe, no podrías dejarla, ¿verdad? Y a Camila, por otro lado, la manipulaba diciéndole, tienes que estar más cerca de tu papá, haz que se sienta querido, él necesita saber que lo valoramos. En el fondo lo que yo estaba haciendo era usar a mi propia hija como un ancla, como una excusa para retener a un hombre que ya no quería estar conmigo. En vez de aceptar la realidad, decidí esclavizar a mi hija emocionalmente, ponerla en medio de mis miedos, cargarla con una responsabilidad que no le correspondía. Al principio pareció funcionar. Daniel empezó a quedarse más en casa, se involucraba más con Camila, y yo respiraba aliviada. Creí que había encontrado la fórmula perfecta. Mientras él sintiera que su hija lo necesitaba, no se iría. Pero lo que no vi fue el daño que le estaba causando a ella. Camila comenzó a sentirse presionada, confundida. A veces me miraba con ojos que parecían suplicar que no la empujara más, pero yo seguía. Y lo peor de todo, Daniel empezó a usar esa cercanía como un arma contra mí. Me decía cosas como, yo estoy aquí por Camila, no por ti. Y esas palabras, aunque me dolían, yo las aceptaba con tal de no perderlo. Hoy lo pienso y me avergüenzo. Me odio por haber permitido que mi hija cargara con algo tan pesado. Pero en ese momento, mi miedo era más grande que mi amor por ella, y eso me hace sentir la peor de las madres. Quiero detenerme aquí un momento para decirte algo a ti, que estás escuchando mi historia. Si en algún momento sientes que el miedo a perder a alguien te lleva a hacer cosas que atentan contra tu dignidad o contra la inocencia de tus hijos, detente. No lo hagas. Créeme, no vale la pena. Yo lo hice, y terminé perdiendo mucho más de lo que quise retener. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, porque aquí compartimos historias reales, intensas, que tocan el alma y nos dejan enseñanzas profundas de vida. Con el tiempo, lo que parecía ser una solución se convirtió en una pesadilla. Y lo que sucedió después fue todavía más devastador. El tiempo pasó y yo seguía alimentando esa dinámica enfermiza. Camila cada vez estaba más atrapada entre su padre y yo, sin entender qué estaba pasando realmente. Ella no quería ser el centro de nuestra relación, pero yo la empujaba una y otra vez a ese papel. Y Daniel, en vez de detenerlo, lo aceptaba con indiferencia,
como si disfrutara de la excusa de decir que seguía en la casa por ella. Yo pensaba que estaba ganando, que había logrado mantener unida a mi familia, aunque fuese a base de manipulación y mentiras. Pero el precio comenzó a notarse muy pronto. Camila empezó a cambiar. Ya no sonreía como antes, ya no quería hablarme, me evitaba. La escuchaba llorar en silencio en su habitación, y cuando intentaba consolarla, me decía: «Mamá, no me pongas en medio, por favor, no quiero ser la razón por la que papá esté aquí o se vaya». Pero yo, cegada por el miedo, le respondía que no entendía nada, que todo lo hacía por nuestro bien. Nunca quise ver que le estaba robando la paz a mi propia hija. Un día, mientras yo estaba en la cocina, escuché una conversación entre ella y su padre. Camila le decía: «Papá, no te quedes aquí por mí, si quieres irte, vete. Yo no quiero ser una carga». Y esas palabras me partieron en dos, porque eran exactamente las que yo había sembrado en su corazón. Había convertido a mi hija en una mujer con apenas 16 años, forzándola a cargar con el miedo al abandono que yo misma no había podido manejar. Fue entonces cuando entendí que no solo estaba perdiendo a Daniel, también estaba perdiendo a Camila. Y el golpe final llegó una tarde, cuando Daniel me dijo, sin mirarme a los ojos: «Voy a irme. Ya no puedo seguir así. Te lo dije desde hace tiempo, yo estoy aquí por Camila, no por ti. Y ahora que ella lo entiende, no tiene sentido seguir fingiendo». El suelo se abrió bajo mis pies. Quise gritar, suplicar, arrodillarme, pero lo único que salió de mi boca fue un silencio pesado. En ese momento supe que todo mi plan había fracasado. Yo había tratado de retenerlo usando a nuestra hija, y al final, lo único que logré fue que él tuviera una excusa más para despreciarme. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré como nunca. No solo lloraba por Daniel, lloraba por mí, por la mujer que me había convertido, por la madre que había fallado, y sobre todo, lloraba por Camila, porque yo la había usado para salvar algo que estaba destinado a morir. A la mañana siguiente, Camila se sentó frente a mí. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero su voz era firme. Me dijo: «Mamá, yo te quiero, pero no puedo seguir siendo el pegamento de algo que ya no existe. Yo necesito ser tu hija, no tu refugio. Y tú necesitas aprender a ser tú sin depender de papá». Sus palabras fueron como un espejo cruel. Me hicieron ver lo que había negado durante años, que el verdadero problema no era Daniel, ni siquiera la amenaza de su abandono. El problema era yo, mi miedo, mi dependencia, mi incapacidad para amarme a mí misma sin medir mi valor por el amor de un hombre. Ese día cambió algo en mí. Daniel se fue definitivamente de la casa, y aunque al principio me sentí como si el mundo se derrumbara, con el tiempo entendí que era la única manera de reconstruirme. Con Camila fue difícil. Había herido su confianza, la había puesto en un lugar que nunca debió ocupar. Reconstruir nuestra relación fue un proceso largo, lleno de lágrimas y conversaciones dolorosas, pero poco a poco ella entendió que yo también estaba rota y que había actuado desde el miedo, no desde la maldad. Hoy, después de años, puedo decir que he aprendido. Aprendí que nadie merece arrastrarse para que lo quieran, que no se puede retener a alguien que ya no quiere estar, y que los hijos jamás deben cargar con las cadenas emocionales de los padres. Si tú que me escuchas alguna vez sientes el miedo a ser abandonada, recuerda esto: el verdadero abandono no es cuando alguien se va, es cuando tú misma te dejas de lado por aferrarte a alguien que no te valora. Antes de terminar, quiero invitarte de nuevo a que te suscribas al canal, porque aquí compartimos historias crudas, reales, que nos hacen reflexionar y sanar juntas. Y si algo quiero que te lleves de mi historia, es esta enseñanza: la soledad no se vence con cadenas, se vence con amor propio. Y cuando aprendes a amarte, jamás vuelves a usar a nadie como excusa para no enfrentar tu miedo.